Hola, ¿cómo les va? Soy Marcos de 3D for Everyone, bienvenidos a todos. Vamos a seguir entonces con el video número 25. Estábamos ayer haciendo una escalera y yo cometí un error y este video va a ser más que nada, va a ser un video cortito, pero va a ser un video para aclarar este error y que no los confunda. Y así ustedes pueden seguirme y entender qué fue lo que pasó, qué fue lo que ocurrió ayer. Vamos entonces a dibujar. Voy a dibujar una forma parecida a la que habíamos hecho ayer. Vamos a hacerlo sin medidas. Esto es nada más lo hacemos a título de que ustedes vean donde yo cometo el error. ¿Sí? Vamos a buscar el centro. Entonces teníamos esta forma así. Voy a borrar esto y yo la extruí, ¿no? Y creé esto así. Esta es la misma forma que teníamos ayer. Yo acá esto, en su momento, lo que hice fue transformarlo en un componente. ¿Sí? Vamos a ponerle pieza soporte. Soporte directamente. Soporte. Crear. Y lo que yo hice, y acá es el primer error que yo cometo, acá estaba el vidrio, si ustedes recuerdan. O sea, acá atrás había un vidrio. Lo que yo hago es esta pieza, la agarro y la copio, ¿sí? La copio con el vidrio entre medio, ¿no? Y el primer error que yo cometo es no haber invertido esta pieza. Y ahora les voy a mostrar por qué eso fue un error. Después yo de haber hecho este movimiento me pongo a trazar la forma que sigue, que en este caso yo buscaba entonces, vamos a poner de vuelta la vista frontal, yo busco hacer esta otra pieza, ¿sí? Buscamos hacer una pieza así, offset, y también la selecciono y la convierto entonces en tornillo. Luego lo que hago, esta pieza, yo la copio, y este es otro error, este es el segundo error que cometo, es que si ustedes ven el video, yo la copio, la tiro para afuera, la invierto, ¿sí? La invierto, -1, y la coloco de esta forma, la agarro desde una cara, aquí, la llevo sobre el eje y la llevo a un punto y la coloco ahí. Y esto yo lo convierto en un grupo, ¿sí? Lo convierto en un grupo, entro, todo esto lo convierto en un grupo, me voy dentro del grupo que teníamos de la escalera y lo pego ahí y después lo copio nuevamente, lo empiezo a copiar nuevamente. El problema de haber hecho esto así, que está mal, es que yo estoy duplicando información que no necesito duplicar. Yo esto acá no lo tendría que haber, esta pieza acá, nunca la tendría que haber creado. Esa es la primera cosa que yo hice mal. Yo eso no lo tendría que haber hecho. ¿Por qué? Porque si yo entro dentro de este componente, yo esta la voy a cortar ahora, vengo a edición, cortar, la corto. Y yo entro dentro de este componente y acá la pego en su sitio, automáticamente yo ya la tengo en el otro lado. Y acá está por qué se muestra el error o por qué se me duplican después estos tornillos, porque yo no había invertido este componente. Yo este componente, si lo hubiera invertido como correspondería en su momento, lo hubiera puesto en -1, no hubiera tenido ningún problema. O sea, si yo hubiera invertido el componente, cuando yo creé este primer componente, lo hubiera copiado al lado y lo hubiera invertido, y cuando generé este tornillo, en vez de generar 2, como hice, que estaba mal, hubiera generado 1 y lo hubiera pegado adentro de este componente, no hubiera tenido ningún problema, me hubiera quedado todo perfecto, ¿sí? Y yo después esto lo tenía convertido en un grupo, ¿sí? Control G, lo tenía en un grupo y lo replicaba entonces en diferentes lugares, 3X, ¿sí? Y si se fijan, todos tienen la misma modificación y no hay ningún inconveniente. Y si yo quisiera venir y editar cualquiera de estos, yo puedo venir y editar, no sé, cualquiera de estos, ¿sí? Nosotros podríamos, como hice yo ayer, agarrar esto y copiarlo ahí, y esta cara
entonces escalarla al centro, todos automáticamente tienen su modificación, no hay ningún problema. Pero como les digo, el error mío fue que cuando me mareé, yo mismo me mareé con la experiencia que tengo y todo me mareé, es que cuando ustedes crean un componente, ustedes no tienen que copiarlo en dos lugares diferentes si ese componente va a, como les digo yo, va a contener adentro otro componente, ¿sí? Y ustedes quieren que esas dos figuras sean iguales. No tienen necesidad de hacer dos figuras iguales, ¿sí? Si con una que están haciendo ya va a representar lo mismo que la otra, ¿sí? O sea, no tenía necesidad del hecho de que yo acá, esto lo voy a romper, vamos a explotarlo, yo no tenía ninguna necesidad de generar entonces este error que yo hice acá. Vamos a volver a invertir esto para que estuviera como el original que yo hice mal ayer. Esto no estaba invertido, entonces yo me había olvidado de invertirlo. Y vamos a entonces colocarle este nuevamente aquí, ¿sí? Yo lo que había hecho ayer era esto, o sea, yo había copiado entonces este componente, lo había copiado de este lado sin invertirlo, o sea, no lo había invertido. Además de eso, había pegado dentro de este componente los dos botones, o sea que yo había hecho esto, yo había agarrado este y este lo había cortado, control X, lo había cortado y lo había pegado adentro de este componente. Y si se fijan, acá está el mismo error que nos aparecía ayer. Nosotros no lo veíamos ayer porque estaba metido adentro del vidrio, pero sí veíamos esto, ¿sí? Y el error estaba dado por lo que yo les estoy explicando, porque yo había colocado adentro de este componente, este que está acá, había colocado dos componentes, este y este. Y eso me produce que cuando yo copie este componente, si yo lo copio, este componente viene, ven, con dos de estas opciones. Y esto es lo que me produjo otro problema más. ¿Sí? ¿Se entendió? Entonces, rebobinando, cuando ustedes tienen, ¿sí? Vamos a hacerlo así. Ustedes quieren generar una pieza que se va, esto vamos a explotarlo, esto lo vamos a borrar. Cuando ustedes tienen una pieza, por ejemplo, esta, lo mejor que pueden hacer para que no les pase lo que me pasó a mí es lo que les voy a indicar yo ahora. Si ustedes van a modelar una pieza, ¿sí? Tengan esto en la cabeza, para no marearse, van a modelar una pieza que va a ser luego mostrada del otro lado exactamente igual. En realidad, para que ustedes no se mareen, ¿sí? Lo que tienen que hacer es modelar esta pieza por completo, terminarla con sus componentes, terminarla por completo. Supónganse que esta pieza no fuera así, que en realidad terminada esta pieza tuviera otro de estos de este lado, ¿sí? Y de este lado fuera más chiquita. Vamos a escalarlo y de este lado era más chiquita. Supónganse que esta pieza terminada era así, ¿sí? Que esta pieza terminada era de esta forma y aparte ustedes acá le iban a hacer, no sé, tuvieran un arco o algo, perdón, arco, supónganse que ustedes acá tenían un arco. Bueno, y esta es la pieza terminada que ustedes tenían que tener del otro lado del vidrio. Cuando ustedes la terminaron, cuando esta pieza está completamente terminada y ustedes no le van a hacer más nada, entonces en ese caso la agarran, la seleccionan por completo, la convierten en un componente, vamos a dejarle el nombre que tiene por default, y si ustedes la quieren del otro lado del vidrio, entonces en ese caso la copian del otro lado del vidrio y obviamente la tienen que invertir para que les quede bien del otro lado del vidrio, ¿sí? Y una vez que le invirtieron del otro lado del vidrio, si ustedes quieren que ahora esto se comporte como una sola cosa, porque ustedes la tienen que replicar, sí pueden hacer como les dije yo, crean un grupo, esto ahora es una sola cosa y luego ustedes la copian entonces la cantidad de veces que sea, por ejemplo 3x, y después si quieren la copian del otro lado como hacíamos ayer, la copian del otro lado y también la invierten entonces de este lado, ¿sí? Y ustedes saben que esto
como está hecho de esta forma, que está bien construido, si ustedes mañana le hacen una modificación a cualquiera, yo entro aquí y modifico esta geometría, le hago cualquier modificación dentro de la geometría, control X, aquí, donde pueda seleccionar una cara. Recuérdense que ustedes tienen que poder seleccionar una cara. Si no pueden seleccionar una cara, la modificación no sirve. Cuando le hagan una modificación, la modificación la van a tener todos entonces los componentes. Fue un error, como les digo, un error muy tonto, pero que les puede traer un dolor de cabeza, sobre todo cuando ustedes tienen una escena que está plagada, infectada de componentes. Entonces, ustedes tienen que volverlo a lo simple, tienen que volver a la forma simple. Y la forma simple es lo que yo les digo, recordar una sola unidad, olvidarse de todo el resto. Es decir, bueno, yo necesito de un lado una unidad bien construida. Voy a construir una unidad bien construida. Todo el resto lo pueden eliminar, ¿sí? Construyen una bien construida y terminada. Cuando la construyeron bien y la terminaron, la replican o la duplican en donde necesiten, la invierten si tienen que invertirla, y una vez que su trabajo quedó terminado, lo pueden transformar en un grupo y lo pueden seguir replicando en las partes que les haga falta. Pero para que no les pase entonces lo que a mí, ese error tonto, es ustedes manéjense solo con un original. O sea, imagínense en su cabeza el hecho de generar solamente un original que luego van a replicar en donde sea necesario. Pero un solo original. Nunca dupliquen entonces la información del original, porque la base del componente es esta, es que ustedes creen uno solo. Yo no sé por qué ayer me mareé y generé de este componente dos copias y lo uní a un solo componente. No era necesario, como ustedes vieron aquí, eso no era necesario, pero yo me confundí y hice eso, y eso me trajo un problema. Bueno, espero que con este video haya quedado entendido. Es, como les digo, un video cortito, pero era un video para aclarar el error cometido ayer y para que ustedes no se mareen y lo puedan resolver. Y ahora vamos a seguir entonces en el próximo video terminando esta escalera que, como les dije, ustedes pueden modificarla o dibujarla como a ustedes les guste. Yo lo que estoy explicando acá es una técnica y el diseño va por ustedes. Ustedes háganla igual que la mía o como ustedes quieran su escalera, ¿sí? Les pido si pueden comentar o dar un clic en me gustó, se los voy a agradecer como siempre. Nos vemos entonces en el video siguiente. Chau, chau, gracias.